DC ha publicado muchos cómics geniales a lo largo de los años, y algunos de ellos compiten por el título de los mejores cómics de todos los tiempos. Clásicos como Watchmen, The Sandman, All Star Superman y Crisis en Tierras Infinitas redefinieron la historia del cómic y del editor. Y los fanáticos todavía hablan de ellos, los vuelven a leer y los lectores que quieren absorber su brillantez los siguen hablando y comentando. Desafortunadamente no todos los cómics pueden ser los mejores de todos los tiempos. Se han publicado muchos libros malos de DC y muchos fanáticos desearían poder olvidar algunas historias que alguna vez sucedieron. The Flash Rebirth del escritor Geoff Johns y el artista Ethan Van Sciver fue la primera gran historia de Barry Allen después de su resurrección en Final Crisis. Fue el regreso del personaje a DC, así como el del Flash Reverso, y condujo a años de enfrentamiento entre los dos que se convirtieron progresivamente en un cliché. También condujo a la marginación de un Flash muy querido por los fanáticos como Wally West. Además de eso, el artista Van Sciver se ha convertido en una figura controversial, adoptando la ideología de extrema derecha y atacando a BIPOC y a los creadores de los cómics. Su arte exagerado y la descarada adoración de Barry Town de Jones se suman para hacer una historia que la mayoría de los fanáticos desearían no haber visto nunca. Batman Volumen 3, número 55, vio a la KGB Bestia dispararle a Nightwing en la cabeza, un evento que provocó la ira de los fanáticos por el trato que le dio DC a el personaje. Nightwing Volumen 3, número 50, mostró que Dick sobrevivió pero sufrió daño cerebral, perdió gran parte de su memoria y creó la personalidad de Rick Grayson. Rick Grayson era todo lo contrario de los mejores rasgos de Dick y los fanáticos lo aborrecieron. La historia continuó durante demasiado tiempo y los fanáticos se enfurecieron cada vez más. Las cosas han mejorado mucho para los fanáticos de Nightwing desde entonces, y cómo no, pero todos preferirían olvidar los años de Rick Grayson y la mayoría ha hecho un buen trabajo para hacer realidad ese deseo. Las primeras etapas de los Nuevos 52 vieron ventanas masivas, pero también caos detrás de escena. Escritores y artistas fueron despedidos con poca o ninguna explicación. Una de estas escritoras fue Gail Simone, una de las favoritas de los fanáticos que estaba escribiendo Batgirl con el artista Ardian Syed. Simone había sido una de las escritoras más populares de DC, por lo que verla irse sin ninguna ceremonia enfureció a los fanáticos. Si bien finalmente la trajeron de vuelta, el daño ya estaba hecho y una vez que los fanáticos descubrieron más sobre la situación, los enojó todavía peor. Los primeros números de New 52 de Batgirl se han vuelto infames entre los fanáticos de la peor manera posible. Ataque de Amazonas del escritor Will Pfeiffer y el artista Pete Woods no es uno de esos libros sobre los que los fanáticos tomaron tiempo para desarrollar opiniones. Tenía la tarea poco inviable de ser el evento de marcador de posición entre Crisis Infinita y Crisis Final, e incluso si fuera de primera categoría no tendría muchas posibilidades. Sin embargo, es uno de los peores eventos de DC del siglo XXI y eso se hizo evidente de inmediato. Ataque de Amazonas tenía mucho potencial, pero la ejecución definitivamente dejaba mucho que desear. Inspiró algunos momentos memorables, pero aparte de eso, no es un libro que nadie quiera volver a visitar y la mayoría de los fanáticos lo han bloqueado de sus recuerdos y bibliotecas. Gran parte del New 52 dependía de los creadores de los años 90 y muchos de los cómics se sentían como retrocesos a esa época de la peor manera posible. Red Hood y los Outlaws, lanzado por el escritor Scott Lobdell y el artista Kenneth Rocafort, fue uno de los libros más vanguardistas del New 52. Red Hood es perfecto para un cómic más extremo, pero este libro llevó la idea a niveles ridículamente malos. Básicamente convertir a Starfire
en poco más que una muñeca sexual, pasando por la violencia desmedida, es un punto bajo para DC y no hizo nada bueno para ninguno de los personajes de este libro. Frank Miller es una leyenda de la industria del cómic, pero su trabajo puede ser notablemente desigual. Superman Año 1, escrito por Miller, con arte de John Romita Jr., fue la primera vez que Miller escribió una historia centrada en el Hombre de Acero. También fue la primera historia de Superman Black Label y una reinvención del origen clásico de Superman, trabajando en el marco del Año 1 que Miller hizo famoso con Batman. Muchos fanáticos ya habían llegado a la conclusión de que Miller no debería haber escrito Superman, y este libro solo fortaleció ese argumento. Los trabajos recientes de DC de Miller no han ayudado en absolutamente nada a su legado, y aunque Superman Año 1 no es tan malo como algunos, sigue siendo algo que la mayoría de los fanáticos desearían que nunca hubiera sucedido. All Star Batman y Robin funciona como una parodia, pero tomada directamente es una historia horrenda. A veces tiene un aura de tan malo que es bueno, y la obra de arte de Lee es espectacular, eso sí, pero la mayoría de los fanáticos se sintieron decepcionados. Además de eso, destruyó la línea All Star por completo, privando a los lectores de otras historias potencialmente geniales sobre otros personajes. The Dark Knight Strikes Again es una de las historias de Batman más infames de todos los tiempos. Una secuela de Dark Knight Returns, el escritor Frank Miller regresó a DC por primera vez en mucho tiempo y los fanáticos estaban entusiasmadísimos con la historia. Desafortunadamente, lo que obtuvieron los fanáticos no se parecía en nada a lo que habían obtenido antes o a lo que ellos esperaban. The Dark Knight Rises Again es una de las historias de Batman más infames de todos los tiempos. Una secuela de Dark Knight Returns, el escritor artista Frank Miller regresó a DC por primera vez en mucho tiempo y los fanáticos estaban entusiasmados con la historia. Desafortunadamente, lo que obtuvieron los fanáticos no se parecía en nada a lo que habían obtenido antes o a lo que esperaban. The Dark Knight Strikes Again vio el regreso de Batman y Carrie Kelly mientras ayudaban a los otros héroes en la batalla contra Lex Luthor y sus fuerzas. Además de eso, un sádico Dick Grayson acecha al dúo dinámico en busca de venganza. Tiene todas las características de una buena historia, pero simplemente nunca funcionó y el arte de Miller no está ni cerca de donde estaba cuando hizo Dark Knight Returns. Cuando se anunció por primera vez Héroes en Crisis, el escritor Tom King y los artistas Clay Mann y Mitch Gerads parecían que iban a ser interesantísimos. Se suponía que el libro trataría sobre Sanctuary, un lugar donde los héroes iban en busca de ayuda mental, algo que estaba justo en el callejón de Tom King. Sin embargo, la editorial de DC lo cambió por el misterio del asesinato que obtuvieron los fanáticos, y le dio al entonces jefe de DC, Dan Didio, que se metiera de lleno con Wally West. Héroes en Crisis no es del todo malo, pero los fanáticos odian que fuera otro ejemplo más de DC tratando de arruinar a Wally West. Esto agregó la recepción de la historia por parte de los fanáticos que a muchos lectores ya no les gustó. Como muchas de las reimaginaciones traumáticas de Wally, es mejor olvidarlo. Identity Crisis del escritor Brad Meltzer y el artista Rax Morales alguna vez fue una historia queridísima por todos nosotros, pero hoy en día los fanáticos la transformaron. La premisa de la historia y muchas de las tramas del libro son bastante buenas, pero el problema proviene del tratamiento de la historia de Sue Dibny. Su brutal violación y asesinato siempre fueron la peor y desgarradora parte de la historia y destruyó la reputación de este libro entre sus fanáticos en el día de hoy. Crisis de Identidad está destinada a modernizar las aventuras de la Edad de Plata, de la Liga de la Justicia y demás personajes, pero fue demasiado lejos. Es uno de los peores ejemplos de la racha edgy de DC y sus pros son superados por sus contras, según el público joven de hoy. Si te gustó esta entrega, por favor dale like, suscríbete y comenta cuáles son los cómics que más odias vos.